Hola, muy buenos días a todos ustedes, los asistentes a este webinar. Bienvenidos a la Universidad de La Salle. Esta es una gran oportunidad y nos parece estamos muy contentos de que se nos puedan acompañar y también profundizar en un tema tan importante que se está teniendo ahora en la industria, la comercialización y la producción de productos cárnicos. El webinar del día de hoy se denomina Mitos y realidades en la industria de la carne. Ni, Tenemos ni tampoco yo lo tengo. Tenemos la gran fortuna del día de hoy de tener como panelistas al doctor José Félix Lafurí, nuestro presidente ejecutivo de Fedegan. También tenemos la fortuna de contar con el investigador Daniel José Franco Ruiz, jefe de investigación agroalimentaria del Centro Tecnológico de la Carne del ICTC. Y tenemos al investigador Javier Francisco Rey, miembro de la Red Iberoamericana de Cárnicos y también docente del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle. Para no dilatar más el tiempo y poder iniciar y profundizar en estos temas, le damos la bienvenida al doctor José Félix Lafurí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento y le doy la palabra para que pueda iniciar su presentación. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Para mí es muy grato estar con ustedes en un panel que es importante para Colombia. Creo que nos llegó la hora de poder avanzar de manera sostenida con el ánimo de ser un jugador en los mercados internacionales, especialmente la carne. Y por consiguiente he querido mostrar un poco cómo es nuestra producción, cuál es el aporte económico realmente de la producción de carne en Colombia. Y por supuesto, una cosa que al final entiendo que los expertos que están acompañándome en el panel, pues son personas que tienen, digamos, un conocimiento académico sobre estos asuntos aún más específicos, que es lo que llamo mitos y realidades del consumo de carne, ¿no? Adelante. ¿Hay una presentación? ¿No hay una presentación? ¿La ponen? Sí, yo no aquí tengo tenemos nada, la presentación. pero yo no tengo nada aquí encima, ¿eh? O sea, claro. Sí, Sí, estamos viendo la primera diapositiva. Vale, perfecto. Bien, pasemos a la segunda. Esto está como medio enredadito. Pasemos a la segunda diapositiva. Sí. Ya estamos, ¿sí? Muy bien. Simplemente es para mostrar qué tanta carne produce Colombia. Ustedes pueden mirar ahí 20 años de producción de carne. Colombia en algún momento alcanzó a tener 1 millón de toneladas, un poco menos. Hoy en día estamos en cerca de 932.000 toneladas el año pasado. Y nuestra aspiración, adelante en la siguiente, es ver cómo, ¿no? Con la dinámica exportadora podemos estar en el año 22 en cerca de 1.072.000. La pregunta que cualquiera haría, ¿por qué? Por una razón elemental. Una parte importante de la costa caribe colombiana está más orientada a lo que es el doble propósito, es decir, vacas que tienen una producción promedio de leche entre 3 y 4 litros y que claramente no tienen la capacidad para poder producir leche en condiciones óptimas o ni siquiera óptimas, adecuadas. Y en la medida en que el precio del ganado sea aún más atractivo, pues estos ganaderos de la costa muy seguramente no ordeñarán sus destetes, en vez de ser destetes de 160 kilos de 10 meses, a toda leche podrán ser destetes que terminen de 180 a 200 kilos, es decir, puedan acortar el ciclo entre nacimiento y sacrificio de los animales y por supuesto habrá una retención de hembras para poder tener novillos o levantes dispuestos a ser cebados para la exportación de carnes. Adelante. Para lograrlo, Colombia tiene con qué. Es decir, Colombia tiene un inventario muy importante. Ustedes ven cómo la curva a partir del año 16
cambió la tendencia, una tendencia extremadamente empinada. Eso fue resultado fundamentalmente de el contrabando de Venezuela, hay que decirlo con todas las letras. Aún más, ustedes recordarán que en el año 16 Fedegan dejó de manejar los ciclos de vacunación de fiebre aftosa, y eso lo que permitió fue que el mal manejo que le hicieron tanto a las vacunaciones por un lado como al manejo de guías de movilización permitió que más o menos 5 millones de animales entraran de Venezuela. Esto tuvo un impacto, nos quitaron obviamente el estatus sanitario y nos dejaron de herencia un mayorato. Hoy en día Colombia es el hato número 11 a nivel del mundo. Ahí están los países a mano derecha que tienen mayorato. El mayorato del mundo es Brasil. India, acuérdense que India tienen ganado bovino y bufalino, especialmente el bufalino es muy grande, y el resto de los países pues que prácticamente son jugadores internacionales muy importantes. Fíjense que no está ni Paraguay ni está Uruguay, que son países que tienen una oferta exportadora cada vez más importante en los mercados internacionales. Adelante. La siguiente. Hola. Sí. No, la anterior, sí, perdón, que no me había dado cuenta. Bueno, aquí ven algo que es bien significativo. Los ganaderos hemos venido ganando lentamente un poco de mejor productividad. Miren el peso de sacrificio de animal, por supuesto mucho más abajo si uno lo comparara internacionalmente de lo que pasa en los Estados Unidos, de lo que pasa en Brasil, pero fíjense que nosotros tenemos desde marzo del 2009 que estábamos más o menos en 405, 410, hoy en día estamos en 430. Aquí hay un elemento que es el rendimiento. Estábamos en más o menos 51, se cayó mucho y volvimos otra vez a 52, 53. Y fíjense que coincide mucho marzo del 13, el año 13, con septiembre y marzo del año, septiembre del 12 y marzo del 13, donde se baja a 395. Entonces la pregunta que es que los novillos pesaban menos, no. Lo que pasa es que aquí el sacrificio, este es un sacrificio promedio animal, hembra y macho. El macho por lo general son animales de 440, 460, en algunos casos muy pocos 500, pero las hembras son de 380, 390, 400, 420. Cuando hay un sacrificio extremado de hembras, obviamente se cae el peso promedio por animal, y ahí entonces uno ve que los rendimientos de canal, la hembra rinde menos que el macho. Adelante. Adelante. Bueno, ahí tenemos el tema de precios. Colombia tiene hoy en día, vía precios, sin entrar a analizar otros factores que hay que corregir y por supuesto mejorar de manera sustantiva. Colombia a nivel de América del Sur, ¿no? Es un país que tiene el precio más competitivo hoy. Incluso esta mañana triné un artículo que me venía de Argentina, en donde los argentinos, ¿no? Han mantenido como 7 subas continuas del precio del novillo gordo. Miren dónde están, ¿no? Miren dónde está Uruguay, que está exportando muy bien. Colombia está muy abajo. Es decir, el que quiera comprar, Colombia es un buen mercado. Y luego lo tenemos lo que es el precio del kilogramo en pie. Mire dónde estamos, ¿no? Estamos muy abajo. Ya cuando uno lo mira, ¿no? Con países que están ¿cómo se llama? En el mercado internacional, Australia, México, Estados Unidos, mira dónde estamos. Es decir, somos competitivos en precios a nivel de América Latina
y somos competitivos en precio a nivel de los grandes jugadores en el mercado internacional. Adelante. Bueno, ahí tenemos un buen beef, ¿no? Adelante, yo creo que la Universidad de La Salle, creo que a los conferencistas nos va a mandar ahora a la casa un buen beef, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno, entonces, volvemos otra vez. ¿Cuál es nuestra potencialidad real? Pues mire, nosotros no nos va tan mal, ¿cierto? Nosotros estamos acá, está Colombia, 932.000 toneladas, ¿cierto? ¿Cuáles son los países que realmente producen, ¿no? Carne y cuál es, digamos, dónde está Colombia, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que los mayores jugadores, ¿no? Si bien están aquí reseñados, también es evidente, ¿no? Cómo entre 5 grandes regiones, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China e India, producen el 64% del total mundial de la carne. ¿Ok? Eso es bien importante tenerlo en cuenta y dónde están ubicados un poco para el análisis que viene. Adelante. Poco la importancia de la industria cárnica, cuántos animales, cuántas hembras, cuántos machos, ¿no? Cuánto estamos sacrificando, ¿no? Aquí, más o menos, y el consumo per cápita que son 19 kilos, ¿ok? Este es el valor, por eso la gente a veces cuando mira los diferentes productos del sector rural, creen que el producto que tiene una contribución mayor en el Producto Interno Bruto es el café. Nosotros somos 3 veces el café. Solo la carne contribuye con más de 13 billones de pesos al Producto Interno Bruto. Adelante. Aquí también un poco del eslabón primario, del eslabón industrial. Ceba genera esos empleos, la cría estos empleos y el doble propósito, ¿no? El sector ganadero casi son 1 millón de empleos y el eslabón industrial son cerca de 22.000 empleos directos. Adelante. Aquí está el consumo, que es lo que ha pasado a lo largo de los últimos 20 años, ¿no? Por supuesto, el consumo está muy de la mano con el ingreso per cápita. Cuando el país le va bien, cuando el país tiene una situación, digámoslo, económicamente buena, pues consume más carne. Este es un producto que tiene una enorme elasticidad precio-demanda. La carne no es un producto barato dentro de la canasta básica, por eso ha ganado mucho más terreno pollo y incluso cerdo. El pollo se integró muy bien. El pollo, antes un pollo que iba al mercado pues tenía 120, 130 días, 140 días de estarlo cultivando. Hoy en día el mercado recibe pollos terminados de 47, 50 días. Esa integración y el menor valor del precio de la carne le ganaron espacio a la carne bovina. Adelante. Estas son las exportaciones. Por supuesto, ustedes ven animales vivos es verde y carne es rojo. El gobierno del presidente Uribe, por una solicitud que personalmente le hice, cerró la exportación de animales en pie porque todo este comercio del año 7, 8 y 9 es comercio con Venezuela, ¿no? Comercio con Venezuela que ustedes recordarán que cuando la disputa entre Chávez y Uribe, eso que llegó a 752 millones de dólares, prácticamente terminó en nada en el 2010. Correcto. Luego nos tocó empezar a buscar otros mercados, que son un poco los que aparecen aquí, ¿correcto? Venezuela dejó de comprar, no tiene plata, no tiene con qué pagar.
Ustedes siguen en esa diapositiva, no, la siguiente diapositiva. Esta es la diapositiva que le estaba mostrando, 2006, 7, 8 y 9. Esto es Venezuela, lo que le venía contando, y a partir del 10 se cayó completamente y empezamos a buscar otros mercados. Nos fuimos a Medio Oriente, ¿no? Hicimos una serie de misiones en los años 10 y 11. Todavía el presidente Santos no había empezado pues la retaliación contra Fedegan por el cuento de los famosos acuerdos con la FARC. Acuérdese que empezaron en el 2012. Yo me moví muy rápidamente al perder el mercado de Venezuela a buscar otros mercados. Empezamos a buscar los mercados de Oriente Medio. Hicimos una misión con el director del ICA y con la directora del INVIMA de entonces, y los resultados se vieron de manera inmediata. Medio Oriente empezó a comprar, y luego hemos venido manteniendo una oferta poco más, digámoslo, compensada entre carne y animales vivos. Adelante. ¿Qué nos está pasando al mes de abril de este año? Que es una buena muestra. Hemos vendido en carne 36 millones de dólares, 10 toneladas. Aquí están los países, como pueden darse cuenta, ese fue el esfuerzo que hicimos. Incluso después nos desplazamos a China. Hong Kong es un mercado que le llamamos mercado gris, porque una parte de eso queda en Hong Kong y otra parte eventualmente puede entrar a la propia China, ¿no? Nuestro objetivo de corto plazo es China, por la dinámica que tiene ese mercado. Pero fíjense que prácticamente en los mercados a los cuales estamos exportando fue Medio Oriente, y luego ya en el año 13 nos fuimos a China, Hong Kong, Vietnam, incluso Malasia, que aún no hemos podido llevar carnes. Y animales vivos, prácticamente los principales compradores son Irak, Jordania y Líbano, 66.000 animales, correcto, cerca de 38 millones de dólares, correcto. 10.000 toneladas pueden ser más o menos otros 60, 70.000 animales. Ok, la siguiente. Aquí ustedes ven lo que se está importando, ¿no? De carnes, ¿no? Bovino, pollo, cerdo, ¿no? Lo ven años 17 al año 20, correcto. Miren ustedes una cosa, ¿no? Pollo y cerdo se sigue importando cantidades significativas como consecuencia de los TLC que se firmaron, pero, y esto sí es un mensajito bien importante, cuando usted se come aquí un pedazo de pollo, si bien no es carne importada, los productos con los cuales ese pollo se logró engordar son importados. Es decir, un mordisco de un muslo de pollo, de una pechuga de pollo, el 80% también es importado. En cambio, cuando usted muerde carne, la carne es carne, ¿no?, a base de pasturas colombianas. Adelante. Este es un tema que yo creo que ustedes lo pueden manejar mejor. Que es un poco mitos y realidades, ¿no? Sobre el consumo de la carne. Adelante. Uno, que estos animalistas viven permanentemente generando ruido y bulla, ¿no? La carne no es esencial para el buen desarrollo corporal, ¿no? Por favor, es decir, la carne es quizás uno de los productos que tiene una serie de, digamos, de vitaminas, de elementos menores que son absolutamente fundamentales para el ser humano. El Homo sapiens, yo creo que es más importante digamos, el consumo de carne y el fuego, que fue lo que le permitió al hombre primitivo modificar hábitos y costumbres y terminó incluso condicionando la forma como estaba
el estómago y el cerebro. El hombre antiguo, antes del Homo sapiens, pues era un hombre barrigón con un cerebro chiquito, con una cabeza chiquitica y unas mandíbulas absolutamente echadas hacia adelante, como elfas. Hoy en día el hombre ese, como lo vemos, correcto, redujo el tamaño del estómago con muy pocas excepciones cuando come otras cosas, pero cuando come carne, pues obviamente mejora la capacidad del cerebro, mejores, ¿no? Contribuye muy especialmente la carne en la elaboración del ADN y el material genético que está presente en todas nuestras células, previene todo tipo de anemias, contribuye a la regeneración muscular y por supuesto contribuye a la calidad y el tono de la piel. La vitamina B es fundamental y está presente en las carnes y no está presente en alimentos vegetales. Adelante. ¿Qué otros mitos? El consumo de carne genera daño en el desarrollo muscular. Aquí hay una serie de temas, ¿cierto? Que son temas que yo creo que los otros conferencistas, según entendí, son algunos médicos y personas que tienen como un experticio profesional en estos temas. Pero es evidente, yo simplemente los reflejo ahí, se los dejo para que los estudiantes y quienes están revisen los temas. Pero la realidad es que si un deportista quiere alcanzar un máximo de rendimiento, digamos, el consumo de carne tiene obligatoriamente que estar presente en toda la dieta de los atletas. Los nutricionistas que asesoran a los deportistas en diferentes disciplinas aconsejan ingerir carnes 3 o 4 veces por semana con el fin de alcanzar el máximo rendimiento por competencia. Adelante. Otro mito. Existe una gran preocupación acerca de los porcentajes de grasa y calorías presentes en el consumo de carne, ya que genera temor en las personas sobre el peso que pueden obtener por su consumo. Falso. Las grasas son necesarias y no engordan. Lo que engorda son los azúcares y la falta de hábitos saludables. El INAC, que es un instituto en Argentina, ¿no? Sostiene que la carne es un alimento fuente de proteína de alta disponibilidad y además afirma que los macronutrientes de la proteína favorecen la pérdida de peso. Hay dietas hoy en día muy en boga que lo que ponen a comer solamente proteína, coma carne, huevo, nunca coma ninguna harina que finalmente terminan en azúcares y la gente se adelgaza, ¿no? La grasa genera reservas de energía que forman parte de la estructura de todas las células y conforman la estructura del cerebro. Por eso fue que hace miles de años pasamos a ser Homo sapiens. Si no, no estaríamos aquí dictando esta conferencia. Estas grasas generan sustancias en el cuerpo como la vitamina D, repito, importante, y el sol, ¿no? Que tomar sol en esta pandemia. Las hormonas sexuales femeninas, masculinas y las prostaglandinas, que son moléculas antiinflamatorias necesarias para el sistema inmunológico. Pilas, porque eso es lo que te previene y te fortalece para poder tener una capacidad de resistencia ante el COVID. El otro día un médico amigo inmunólogo me hizo una larga explicación sobre la manera como la carne contribuye a fortalecer aquellas estructuras que ayudan a defenderse, en este caso concreto, del COVID. Pero bueno, no soy capaz de repetirla con la misma profundidad que me hizo el médico, entonces lo dejo ahí. Adelante. Bien, produce muchas grasas saturadas y colesterol. Aquí lo tienen ustedes en ganadería tradicional, en silvopastoril, que es un tema que yo he venido impulsando, que es el tema de ganadería sostenible. Además, alcanza, digámoslo, a capturar mucho omega 3 y, por supuesto,
los pH de la carne en los sistemas silvopastoriles son muchísimo más bajos. Y ustedes miran, ¿no?, realmente qué efecto produce tanto a nivel de ácidos grasos que están allí reflejados para que puedan mirar este cuadro hecho obviamente por expertos. En realidad, la carne bovina como la colombiana produce en pastura y sistema contiene mayores niveles de omega 3, que es lo que yo vengo más o menos sosteniendo. El tema del cáncer. Mire los países que más consumen, ¿no? En consecuencia, uno no puede asociar el cáncer necesariamente con el tema del consumo de carne. Y lo que sí ya está muy identificado es que el cáncer del colon está asociado al consumo de agua no potable y al uso excesivo de conservantes en alimentos procesados. También se asocia al estilo de vida, la gente que no camina, que no hace, que no sale, etcétera, etcétera. La realidad es que los países con mayor nivel de consumo de carne registran menores niveles de cáncer de colon. Bueno, nos faltan dos cositas más. Simplemente quería poner esta otra imagen. Se puede elaborar carne con vegetales. Te preocupa lo que pones en tu boca, y yo creo que eso es una hamburguesa ahora que están tratando de vender los animalistas y los veganos y los poco de gente pues que se ha hecho un cuento raro y a la final termina nuevamente en las carnes nuestras. Incluso, como ustedes saben, hay quienes sostienen una tesis aún no comprobada, que quienes están en el cuento este de la propaganda contra la carne es porque tienen acciones en carne hecha en laboratorio a partir de células madre, etcétera, etcétera. Y dicen que Bill Gates, no sé, pocas cosas que circulan en las redes. ¿Verdad o mentira? No sé. El hecho concreto es que la carne de origen animal es muchísimo más saludable, es muchísimo más rica y obviamente creo que va a ser siempre bastante más económica que la producida en un laboratorio. ¿Correcto? Bueno, pasemos a la siguiente. La carne de un animal recién faenado tiene mejor sabor y es más saludable. Aquí me van a regañar algunos de los ganaderos llaneros y quienes, pues obviamente, tenemos la obligación de generar una mejor cultura en el tema de la carne. Tenemos que decir algo que es apenas obvio. Cuando uno va a los llanos, y yo voy con mucha frecuencia, y mis amigos, tengo muchos amigos y los quiero mucho. Doctor, le voy a preparar una mamona. ¿Mamona qué significa? Pues un animal muy tierno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú sacrificas un animal y una vez lo asas o lo cocinas o lo consumes, pues obviamente tú tienes que esperar un tiempo para que el rigor mortis y para que determinadas toxinas eventualmente, es decir, con el frío de manera natural desaparezcan y más bien le den a la carne mayor terneza y mucho mayor sabor. Por eso cuando quienes nos están escuchando a esta hora, consejo para los muchachos. Cuando vayan a un restaurante no pregunten por el corte, pregunten por la maduración. Entre más madura la carne, una carne de 20, 25, 30, incluso más. En Francia y en España, cuando consumen vacas viejas, por lo general lo que hacen es que las ponen hasta 40 y 42 días de maduración, con lo que mejora positivamente la calidad y el sabor de la carne. Uno de los secretos, que no es ningún secreto, para comer buena carne es nevera, 4 grados, el mayor tiempo posible, y luego
y luego consúmela. Por supuesto, también influye la raza y la edad del animal y, sin lugar a dudas, la alimentación. Adelante. ¿Cómo te parece este es el otro cuento que nos están echando de tiempo atrás con el perdón de las señoras, con los gases o los peos de las vacas? No, no, no. Todo eso es un cuento chino. Cuento chino que generalmente están echando todos estos ambientalistas, animalistas, veganos, que no son verdad. Hay un señor Vigilicio, argentino, que ha hecho unos trabajos bastante buenos sobre captura de carbono, ¿no? En pasturas. Yo ya lo estoy haciendo en los sistemas de ganadería sostenible silvopastoriles, que como bien saben, yo soy un promotor y un defensor de estos sistemas porque mejoran la productividad, porque disminuyen la temperatura, porque mejoran la calidad de los suelos, porque incorporan materia orgánica, porque tienen unos mecanismos naturales de abonamiento de la tierra, etcétera, 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 pero tiene al mismo tiempo una altísima captura de carbono y una menor o reduce la generación de gases de efecto invernadero. Es decir, los sistemas a pasto o los sistemas silvopastoriles, ¿no? Son sistemas positivos desde el punto de vista productivo. Por consiguiente, a estos señores les va a tocar ir cambiando el discurso, sobre todo después de esta pandemia, donde vemos cómo se ha mejorado absolutamente el aire y el clima, y no era por el cuento de los peos de las vacas, sino por el exceso de las emisiones que producen las ciudades. Con esto termino. Muchas gracias por haberme invitado y espero que haya sido por lo menos ilustrativa esta pequeña charla. Nosotros nos quedamos esperando uno de estos. ¿Por qué no ponen con la imagen con la que empecé, que está a mano derecha? ¿Puedes poner o no? Bueno, si no, no pasa nada. Sí, ya la cambiamos, disculpe. Doctor José Félix, muchísimas gracias por su intervención. Realmente esta primera presentación nos permite no solo conocer el procesamiento de la carne y aquellos mitos ya en el momento de consumo, sino desde antes, ¿no? Siempre hablamos de que la industria, la ingeniería de alimentos, el procesamiento de alimentos y lo que ya lleva al consumo de la carne, hay que conocer todos esos aspectos técnicos, informativos, de las temporadas, del crecimiento, del sacrificio, desde que estamos en la finca, ¿no? Entonces, nos vamos a permitir hacer dos preguntas para que si ya tenemos con respecto a nuestros panelistas y ya luego continuamos con con el siguiente panelista. Entonces, Javier, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, buenos días. Gracias ante todo al doctor Laforí. Y hay dos preguntitas para el doctor Laforí. La primera tiene que ver que si Colombia teniendo un inventario bovino tan extenso, ¿por qué la tasa de extracción es tan baja? Es que si hay alguna explicación técnica para esta pregunta. Sí, no, la explicación es una pregunta muy bien formulada. Sí, nosotros tenemos una tasa de extracción baja porque no somos tan productivos como lo podrían ser otros países. Por ejemplo, usted ve los Estados Unidos. Los Estados Unidos producen mucha más carne que Brasil. Si usted recuerda, el hato americano son 100 millones y el hato brasilero son 200 millones. Pero usted en los Estados Unidos sacrifica animales de 16 meses, de 540 kilos. En Brasil no. Brasil usted sacrifica animales que pueden estar llegando a los 30 meses, 34 meses, es decir, casi el doble, ¿no? Con, digámoslo, un peso de 460, 70 kilos. Ese avance de Brasil también se debió a que es un país el mayor exportador del mundo, pero no el mayor productor del mundo, porque los mercados internos también tienen una apuesta muy importante. Es decir, en Estados Unidos hay más habitantes con mayor capacidad per cápita
de ingreso y por consiguiente mayor consumo. En Colombia, como alcancé a decirlo, pues tenemos un sistema que es el sistema de doble propósito mal concebido. Por ejemplo, en la costa Caribe, yo dejé de ordeñar mis vacas hace muchísimo tiempo. Yo prefiero, como en efecto lo hago, en mi ganadería comercial, tener un ternero destetado de 7 meses con 200 kilos y no producir 1 litro de leche para venderlo, que un ternero, como le pasa a otros ganaderos del doble propósito, que los desteta 10 meses, 3 meses más, y pesan 160 kilos. Ese animal es un animal que se demora muchísimo más tiempo en poder ser un levante para ser cebado. Es decir, yo en mi finca, yo tengo un negocio puro, pero tengo también un negocio comercial. Yo engordo lo que produzco. Yo, como saco destetos de 7 meses de 200 kilos, ¿no? Yo alcanzo a vender animales gordos de 460 entre 24 y 27 meses, correcto. Es decir, me gané un tiempo muy grande. En cambio, el ganadero que desteta los 10 meses con 160 kilos, ese animal se demora mucho porque de niño comió mal. El ternero es igual que el humano. Si tú un niñito lo crían sin leche en los primeros años de edad, sin carnecita, sin comida que realmente lo nutra bien, ese es un niñito que no va a tener la misma respuesta desde el punto de vista morfológico que él tiene aquel que es mal alimentado. Igual con el ternero. Ese otro que desteta a los 10 meses va a vender el novillo gordo a los 36, a los 40 meses. En consecuencia, la tasa de extracción nuestra es muy baja porque no tenemos los factores productivos que nos permitan hacer lo que hacen los gringos. Tiene unas tasas de natalidad muy altas. En los Estados Unidos, el 80%, él tiene una natalidad como el 81%. En Colombia el 54%, en los llanos orientales la natalidad es muy baja, en ciertas regiones de la costa Caribe también, porque una vaca desnutrida, o sea que no tiene buena alimentación, no se preña. Entonces todos esos son los factores que hay que ir corrigiendo en la medida en que uno logre exportar, logre mejorar el ingreso ganadero, y ese ingreso ganadero traerá mejores prácticas e incorporación de tecnologías que permitan tener un hato más productivo. Muchísimas gracias, doctor Laforí. Y una preguntita muy chiquita que me hicieron por acá, y es que, ¿cómo va el programa de mejoramiento genético en Colombia? Mire, la verdad es que la vez pasada el gobierno de Santos le entregó unas millonadas a UNAGA a través de un personaje de mala recordación, un señor que se llama Ricardo Sánchez. Y ahí tienen un lío con la Fiscalía y con la Contraloría porque esa plata nunca aparecieron. Pero yo creo que el ganadero colombiano, especialmente en determinadas razas, ha venido haciendo un trabajo fabuloso. Hoy en día yo creo que tenemos el mejor Brahman del mundo. El Brahman es una raza sintética americana, la trajimos acá en los años 60. Aquí el Brahman es mucho mejor que el australiano, es mucho mejor que el paraguayo, el brasilero, e incluso yo creo que es mejor en determinadas ocasiones que el americano. Y luego hemos venido haciendo también mejores en otras razas. Hoy en día Fedegan, con esto termino, tiene un programa que se llama Embriogan. Estamos tratando de ponerle embriones, generalmente F1, por ejemplo, para la mejora producción de leche en Costa Caribe, Huila, Tolima, con girolandos. Un girolando
que es el cruce de dos especies, una europea y otra índica, de mayor producción de leche de las razas de ambas especies, Holstein y Gir, pues obviamente son animales que en el peor de los casos están produciendo 9, 10 litros de leche contra 2 y 3 o 4 que produce un ganado, digámoslo, comercial 7 colores. Yo creo que hacia allá tenemos que ir y repito, en la medida en que los ingresos mejoren para el ganadero, también mejorará en este aspecto. Muchísimas gracias, doctor Laforí. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Realmente fue una información importante para la temática que estamos tratando el día de hoy. Ahora le vamos a dar la palabra pues, al investigador agroalimentario del Centro Tecnológico de la Carne de Nurense en España. Es el investigador Daniel José Franco Ruiz. Muchísimas gracias y bienvenido a este webinar. Pues la intención también es que toda esta información pues, está encadenada hacia resolver ciertas situaciones y temas que se han venido llevando a través de los mitos y las realidades de la industria de la carne, pero todo tiene que tener un fundamento pues, tecnológico e investigativo. Entonces, pues Daniel nos va a poder presentar cuáles son esos avances y resultados que se están generando no solo en el Centro Tecnológico de la Carne, sino en la Red Iberoamericana de la Carne. Entonces, bienvenido Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Tatiana. Nada, bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, especialmente me gustaría decirles que es un placer estar aquí. Gracias en especial a la Universidad de La Salle por haberme invitado y especialmente a Javier y a ti, Tatiana. Y después de la presentación del doctor Laforí, pues también gracias a él porque realmente ha hecho prácticamente todo mi trabajo. Voy a dar algunos matices, pero que él ya ha lanzado y aportado. Bueno, en esta charla yo soy más especialista, digamos, en temas nutricionales, pero voy a tocar una serie de temas, voy a, digamos, aportar una serie de datos, algunos que he revisado específicamente para la charla, y la idea es, bueno, que luego cada uno indague un poco más en estos datos, en estos mitos, en estas realidades, posteriormente, ¿no? Eso es un poco la idea, ¿no? Hacer reflexionar. Como podéis ver ahí en ese índice, pues se van a tocar una serie de puntos. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, el doctor Laforí ya comentó la importancia de, este es un tema típico que a veces se aborda muchas veces por parte de vegetarianos o de veganas, en el cual se cuestiona a día de hoy si el ser humano es vegetariano, cuando todos aprendimos de pequeños pues que el ser humano es omnívoro, y omnívoro significa que come todo, omni todo y vorus todo. Para aportar todavía más, recientemente se pensaba en la importancia del fuego, el cocinado en la carne, pero un reciente estudio de la Universidad de Harvard, publicado en el año 2016 en la prestigiosa revista Nature, nos habla de que los Homo habilis, que todavía no habían descubierto el fuego hace 2,6 millones de años, que eran ancestros del Homo erectus y que luego posteriormente el Homo erectus dio lugar al Homo sapiens, Homo erectus y Homo sapiens. Bueno, pues este estudio, que además es muy curioso, si luego alguien quiere saberlo, le recomiendo que lo lea, porque le hicieron comer a sujetos carne de cabra, que es la más dura y tal. Bueno, en este estudio se comprobó que se producía una reducción masiva de los dientes, de los músculos de la mandíbula, como apuntaba también el doctor Laforí, un achicamiento de los intestinos, y esto llevó a un aumento del cerebro y es lo que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada quiero recordar que debemos parte de nuestra inteligencia al consumo de carne y que nosotros no somos rumiantes y por lo tanto no podemos extraer, no tenemos la maquinaria de enzimas para hidrolizar y para extraer el máximo potencial de las fuentes vegetales, como todo el mundo sabe y como veremos a continuación. Siguiente. Bien. Otro de los mitos, otro de las cosas que salen es la carne tiene muchas hormonas. Bueno, yo tampoco tenía un conocimiento exacto, pero revisé un informe de la EFSA. La EFSA es la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria,
en la cual es un informe se publicó en el año 2017, o sea que es reciente, en el cual se ven todas las sustancias que están aprobadas, bueno, están aprobadas, no, que están prohibidas en el uso de la producción animal, ¿no? Bien, de un total de 400 muestras que fueron dirigidas para buscar estos residuos, bueno, solamente hubo un 0,31% que eran no conformes, es decir, que superaban alguno de los límites establecidos por la normativa. Y cuando nos centramos en las de grupo A, que son las de tipo hormonas, como podéis ver, están ahí los estilbenos, agentes antitiroideos, esteroides. En algún caso, incluso en las del grupo A1, no hubo ninguna disconformidad y, como podéis ver, las no conformidades son muy pequeñas. La famosa frase de la carne tiene clenbuterol, pues es un beta agonista. Veis que solamente un 0,04 fueron no conformes, ¿vale? Estamos hablando de un total de 400.000 muestras de distintos animales productores de carne, como la vaca, cabras, cordero, etc. Siguiente, por favor. Bien. Otro de las cosas que se oyen habitualmente es que la carne tiene muchos antibióticos. Bueno, pues una información que también se escucha a menudo. Utilizando este mismo informe de la ESFA, ahí pueden ver cómo la cantidad de un total de 106.000 muestras, solamente hubo un 0,17% de muestras que superaron los límites que establece la Unión Europea. Y como pueden ver, la mayor frecuencia de estas muestras que dieron más altas de lo normal en antibióticos se obtuvo en caballos, probablemente por fallos debidos al periodo de supresión, seguramente, antes de enviar los caballos a matadero. Son datos a nivel europeo, no conozco ahora mismo datos en otros países, pero no han de ser muy diferentes y, por lo tanto, la carne que consumimos habitualmente no tiene antibióticos. Residuos. También se escucha, la carne tiene muchos residuos veterinarios, muchos contaminantes ambientales. Por favor, Tatiana, la anterior. Muchos residuos veterinarios. Bueno, aquí tenéis cómo se dividen los residuos veterinarios, los medicamentos en anticocidios, carbamatos. Bueno, pues de nuevo, tampoco quiero abrumar con datos, pero de nuevo, solamente el porcentaje de no conformes fue de un 0,18%. Por lo tanto, no hay residuos veterinarios en las muestras de carne. Siguiente, por favor. Hay muchos contaminantes ambientales en la carne y tal. Pues una vez más, ya para finalizar con este estudio de la EFSA, pues como podéis ver, organoclorados como PCBs, organofosforados, que los tenéis aquí en esta gráfica, o incluso elementos químicos basados en metales pesados como cadmio, plomo, pues de nuevo, el porcentaje de no conformes es un poco más alto, sí que es verdad, hay que reconocer que es un 78, y concretamente, como podéis ver en esa figura, este porcentaje no conformes lo elevan los metales pesados. Pero en cualquier caso, tampoco se puede afirmar que la carne esté llena de contaminantes y de residuos veterinarios. Siguiente, por favor. Bien, otro de los mitos que habló el doctor Lafauri es que la producción de carne contamina. Bueno, esto es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? Y partiendo de que toda actividad humana, lógicamente, contamina, este mito viene de un informe que publicó la FAO, que posteriormente los autores del informe reconocieron su error. Y en este informe del año 2006 se indicaba que la producción de carne contaminaba más que todos los tipos de transporte juntos, entendiendo los trenes, los aviones y tal. Bien, lo que ocurrió es que este informe llegó a esta conclusión porque hicieron mal los cálculos para evaluar lo que son los análisis de ciclos de vida. Por poner un ejemplo, mientras que para el ganado se incluían todos los impactos desde el nacimiento hasta el sacrificio del animal, incluyendo el transporte, incluyendo la conservación del producto cárnico, para el transporte no se hicieron esos cálculos. Es decir, solamente se imputaron la contaminación debida a la conducción. Claro, no se contemplaron los impactos de la fabricación de los componentes de los automóviles o de los trenes o los aviones. No se contemplaron el ensamblaje de las piezas. No se contemplaron el mantenimiento de las carreteras. No se contemplaron la propia amortización de las carreteras o de los aeropuertos o de las estaciones. Bien, la realidad es que en un informe de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos del año pasado, del 2018,
podemos ver que bueno, en Estados Unidos la contaminación debida a la agricultura, la contaminación entendiendo como gases de efecto invernadero, contribuyen un 10% y de ese 10% solamente el 4% corresponde a la ganadería. A nivel mundial, la FAO estima este porcentaje en un 14,5%. Bueno, tenemos que pensar que no todos los países son como Estados Unidos ni están tan desarrollados a nivel de transporte. Pero en cualquier caso, la ganadería no se puede comparar con el transporte o con la producción o con otros servicios, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que esto aparece en muchos blogs escritos por ecologistas y vegetarianos que empiezan con esta argumentación, esa no es la realidad. Siguiente, por favor. Bien, ya para acabar, la producción de carne. Bueno, ojalá fuera tan fácil que la producción de carne fuera la culpable del cambio climático. Pues no, el cambio climático es un problema multifactorial y en un estudio que se realizó hace 2 años en Estados Unidos, se indicó que si todos los norteamericanos dejasen de comer proteínas de origen animal en su dieta, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducirían solamente en un 2,6%. Bien, sin ser condescendientes, porque hay margen de mejora para obtener producciones ganaderas más eficientes. El problema, como anticipaba el doctor Lafauri, es que se meten en los sistemas de producción intensivos y extensivos en los mismos cálculos. Y el secuestro de carbono, la no mezcla de estiércoles con orines en la producción de ganado, la captación por parte de la tierra, realmente no tiene nada que ver la producción intensiva con la extensiva y los cálculos son muy diferentes. Por lo tanto, deben de mejorarse las cosas en este sentido. Yo aquí me gustaría lanzar una serie de preguntas que es, ¿qué ocurriría si abandonásemos la ganadería extensiva en su totalidad? Según la FAO, me gustaría recordar, en un informe del año pasado, que el 70% de las tierras agrícolas solo pueden ser utilizadas como tierras de pastoreo por ganado rumiante. Si decidiésemos abandonar toda la ganadería extensiva, cuando esa biomasa que no controlásemos se quemase, ¿cuántos gases de efecto invernadero se producirían? Bueno, y ya por no considerar los millones de puestos de trabajo que se pierden, especialmente en países en vías en desarrollo. Los más ecologistas, los más vegetarianos, vivimos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y los que más están sufriendo esto son países pues en África y que precisamente son los que menos contaminan. En ese sentido, somos un poco hipócritas los países desarrollados. Lo que está claro es que se calcula que para 2050 va a haber 9.800 millones de habitantes. Hay que generar proteína para alimentar a estas personas. Tenemos un problema de cambio climático y la industria ganadera, que señalo aquí en negrita, pero como otras industrias, como la industria de la automoción o como la industria de la producción de energía o la industria de servicios, tienen unos impactos y, por lo tanto, debemos de reducir esos impactos. Eso sí está claro, pero no criminalizar única y exclusivamente a la industria ganadera. Siguiente. Bien. Ya me voy hacia temas en los cuales controlo yo un poco más y bueno, cada vez hay más voces que reclaman la eliminación de la carne de la dieta. Al margen de consideraciones éticas de si debemos o no matar animales, en las cuales no voy a entrar porque uno es libre de hacerlo o no, para alimentarnos, yo me voy a centrar única y exclusivamente en aspectos nutricionales. Y en este sentido, como adelantaba el doctor Lafauri, la carne es un elemento esencial en la dieta. Proporciona a nuestro organismo gran cantidad de nutrientes, posee una proteína de alto valor con una relación entre aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que no puede sintetizar el organismo, es alta con respecto a otras fuentes. La vitamina B12 es imprescindible y es exclusiva de productos cárnicos también en pescado. Y también es una fuente de micronutrientes tan importantes como el hierro, el selenio, el zinc, etc. Y además de ser fuente importante, la biodisponibilidad con respecto a otras fuentes que también son ricos en estos micronutrientes. Siguiente, por favor. Me ha gustado que el doctor Lafauri ha hablado también bastante de la carne fresca. Yo voy a incidir en la carne fresca porque tiene ventajas sobre la carne procesada, pero no solo sobre la carne procesada, sino en general sobre los alimentos procesados. Aspectos muy positivos de la carne fresca cuando consumamos carne
un par de veces, 2 o 3 veces a la semana especialmente. Un muy bajísimo nivel de carbohidratos. Y los carbohidratos, no me quiero extender porque tengo muy poquito tiempo, pero son un gran problema. En Estados Unidos dejaron de tomar grasa, siguieron tomando carbohidratos y siguen teniendo los mismos problemas de colesterol, los mismos problemas de infartos, de enfermedades cardiovasculares. La carne fresca no tiene prácticamente carbohidratos. No contiene sal, más la que añadamos nosotros. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la problemática del sodio y la hipertensión. No contiene alérgenos. De los 14 alérgenos, a día de hoy, a lo mejor en un futuro se descubren, y no contiene alérgenos de los que la Unión Europea obliga a etiquetar. ¿Vale? Hay otros productos pecuarios que sí, pero la carne concretamente no está en esta lista. Y luego es una fuente de péptidos bioactivos con diferentes actividades que cada vez se están descubriendo más, antihipertensivos, antioxidantes, moduladores, un poco como también indicaba el doctor Lafauri, moduladores del sistema inmunológico. En definitiva, estos son aspectos muy positivos a considerar cuando estamos tomando una porción de carne. Siguiente, por favor. Bien, muchas veces el ser humano busca el yin y el yang, el blanco y el negro. A mí me gusta la escala de grises, me gusta el término intermedio, y un poco siguiendo este símil, esta diapositiva lo que muestra pues son los puntos fuertes de una dieta única y exclusivamente animal y una dieta vegetal. En rojo, evidentemente, está lo negativo y en verde lo positivo. Sin querer extenderme más, lo que está claro es que la carne la carne y el pescado, pero en este caso estamos de la carne. Los productos de origen animal tienen una absorción y una biodisponibilidad mucho mayor que los productos vegetales, porque no somos rumiantes y no podemos utilizar toda la maquinaria para hidrolizar estas proteínas de origen vegetal. La digestibilidad, por lo tanto, es menor. Pero tiene otros aspectos negativos, como el exceso de la grasa, el exceso de colesterol. Y, por contra, una dieta vegetal pues, es rica en fibra, es rica en fuente de antioxidantes, es rica en magnesio, en ácido fólico, etc. Por lo tanto, yo creo que debemos de buscar un equilibrio entre ambos tipos de dietas y no quedarnos única y exclusivamente con una de ellas. Siguiente, por favor. Bien, el doctor Lafauri también habló de si el consumo de carne produce cáncer. Se lleva muchos años hablando y tratando de asociar la grasa, como os decía, y la grasa de los productos cárnicos. Luego veremos que la grasa mala no solo es la de productos cárnicos, cómo inciden distintos tipos de cánceres. Se llevan haciendo un montón de estudios. Lo que ocurre es que cada día salen nuevas investigaciones que contradicen a las anteriores. Y al igual que el cambio climático, el problema del cáncer no es un problema multifactorial. Una vez más, ojalá dejando de comer carne se curara el cáncer, pero no ese es el problema. Básicamente lo que está ocurriendo es que no están bien aislados los efectos, no se controlan muchas veces otros aspectos de la dieta. El consumo de carbohidratos que luego se transforman en grasa y en colesterol no está calculado muchas veces. No se sabe si los pacientes llevan un estilo de vida saludable o no, y hay una predisposición genética. Y también hay una serie de estudios que muchas veces son experimentales, con modelos animales, con ratas, y otras veces son epidemiológicos y no tienen nada que ver, y las conclusiones de unos estudios a otros son muy diferentes. Por lo tanto, este tema es muy controvertido. Siguiente, por favor. Bueno, la realidad es que el año pasado, intento ser actual en cuanto a mis referencias y mis aportes científicos, la realidad es que el año pasado 2 centros importantes en España, pertenecientes al Instituto de Salud Carlos III, que tenéis en la diapositiva, al igual que otros centros internacionales americanos, como la International Agency for Research of Cancer y el World Reserve Fund Internacional, no recomiendan eliminar el consumo de carne. Sí, ya sé que alguien me puede decir, está metido como el tabaco y tal. No recomiendan eliminar el consumo. Lo que sí que recomiendan es moderar su consumo a 2 o 3 porciones, concretamente de carne roja. Y lo que sí limitan especialmente son las carnes procesadas. Pero aquí me gustaría indicarles, ¿son solo las carnes procesadas o también son los alimentos procesados? Mi opinión es que el procesamiento de alimentos, la incorporación de aditivos, el exceso de sal en algunos de estos alimentos y de azúcares,
es lo que realmente puede estar detrás del aumento de este tipo de enfermedades como el cáncer. Por lo tanto, mi recomendación es cocinar cada vez piezas menos procesadas, a las que le puedas recortar previamente el exceso de grasa, etc. Y creo que han empezado por la carne, pero en los siguientes años empezarán con otros productos procesados. Además, esto ya es una opinión personal, que nadie se ofenda. Los vegetarianos quieren comer hamburguesas y yo creo que lo que tienen es que comer directamente la lechuga y no procesarla. Y la carne vegetariana, la comida vegetariana procesada no es necesariamente buena. Tampoco confundamos lo natural con lo bueno y tal. Y ahí, con los años, aparecerán estudios epidemiológicos y aparecerá esto. Eso está claro. Siguiente, por favor. Bien. Es obvio que la carne, como cualquier otro alimento, ni más ni menos, tiene compuestos beneficiosos y otros que no lo son tanto, como ya hemos visto. Entre los no beneficiosos son, concretamente, la grasa saturada y el colesterol. Es evidente. Lo que ocurre es que ha habido en los últimos años un bombardeo unidireccional de noticias negativas sobre la carne, sobre todo sobre la carne roja, que han ido calando en la opinión pública y muchas veces sin base científica. En España hay algunos médicos, algunos doctores, gente interesada en crear miedo, que además ellos mismos, los mismos que crean miedo, aportan las soluciones, como siempre. Hay un conflicto de intereses. En España se han escrito cosas como: por cada ración de carne roja que ingerimos, aumenta el incremento de muerte en un 13%. Desde que el animal muere, su carne empieza a pudrirse. En la descomposición se producen sustancias tóxicas. Al comer carne estamos comiendo cadáveres. Bueno, este tipo de informaciones son claramente tendenciosas y sin ninguna base científica. Y a veces ocurre que hay pues escándalos por malas praxis, como el exceso del clenbuterol o procesos tecnológicos en España el año pasado con la carne mechada, con el problema de la listeria y de la salmonela, pero son casos aislados. Como hemos visto antes, no hay clenbuterol en las carnes que se procesan. En cualquier caso, eso es muy llamativo y eso crea una mala imagen en los consumidores y contra eso tenemos que pelear. Siguiente, por favor. Bien, esta imagen representa un iceberg. El iceberg, la parte que flota, es la parte de lo que conocemos, lo que hay abajo es lo que no se sabe. Cada vez se va reformulando más el conocimiento gracias a nuevos estudios, nuevas metodologías. Lo que no presenta duda, y en esto no me voy a escapar por ningún lado, es que la grasa, concretamente la grasa saturada, pero la grasa saturada de origen animal y vegetal, está detrás de muchos problemas de salud. Está detrás de las enfermedades cardiovasculares, del sobrepeso y de la obesidad. Me gustaría recordarles que el coco, el chocolate, el aceite de palma, palmiste, son vegetales y son muy importantes en cuanto a contenido en grasa saturada. Por lo tanto, cuando uno toma el chocolate, que está muy bueno, es conveniente que piense que está ingiriendo entre un 20 y un 25% de grasas saturadas, ¿vale? Por cada 100 gramos. Bien. Siguiente, por favor. Ajá, aquí está. Vale. La grasa, como adelantaba el doctor Lafauri, es absolutamente esencial para la vida. O sea, es que ahí solo he puesto algunas de las principales funciones fisiológicas de la grasa. Concretamente, el cerebro es el segundo almacén de grasa de nuestro organismo. Y el colesterol también entra dentro de esa categoría, ¿vale? Y por lo tanto, no podemos eliminarlo de nuestra dieta. La báscula representa el equilibrio, es decir, lo que voy a comentar es una obviedad, pero está bien recordarlo de forma divulgativa. El exceso de agua puede matar a una persona. Si uno se toma 4 litros de agua, pues se produce un importante desequilibrio electrolítico en nuestro organismo y nos morimos. Pero sin embargo, sin agua no podemos vivir. Por lo tanto, y luego comentar una frase de Paracelso: el equilibrio es fundamental y no podemos eliminar la grasa de nuestra dieta. Siguiente, por favor. Bien, pero dentro de los ácidos grasos, ya me voy un poco hacia el final, ya estoy acabando, espero no ser muy pesado. Hay unos ácidos grasos que son mejores dentro de la grasa. Bueno, hay unos que son mejores y otros que son peores. Entonces, si los agrupamos en función de los dobles enlaces, tenemos ácidos grasos saturados, monoinsaturados cuando tienen un doble enlace o poliinsaturados cuando tienen más de 2. Los saturados son los peores.
y concretamente ahí tenéis el ácido mirístico, que aumenta el colesterol malo, el low density lipoprotein, que es el ácido mirístico pues es uno de los peores. Y es peor dentro de los saturados, es peor que el palmítico. Siguiente, por favor. Hay otro tipo de ácidos grasos que son monoinsaturados, del cual su mayor exponente es el ácido oleico. Y el ácido oleico, que es la base de la dieta mediterránea, está presente fundamentalmente en el aceite de oliva, también en el aguacate y también en otros vegetales. Se ha demostrado que reduce la deposición de la placa de ateroma, reduce la arteriosclerosis y es fundamental. Y por lo tanto, también está muy presente en la grasa de cerdo, en la grasa porcina, sobre todo en la grasa intramuscular, ya que es un ácido graso muy interesante. Siguiente, por favor. Y dentro de los ácidos grasos poliinsaturados, que son aquellos que tienen más de 2 dobles enlaces, pues recordarles que el ácido linoleico, que es presente en productos cárnicos, es absolutamente esencial. Es decir, el ser humano no es capaz de sintetizar ni el linoleico ni el linolénico, y como el doctor Lafauri indicaba, el linolénico va a estar muy presente en aquellos animales que toman pastura, va a estar más incrementado, eso se ha demostrado por activa y por pasiva, y son ácidos grasos esenciales para luego dar lugar a otros ácidos de cadena larga, como los que tienen ahí, el EPA, el DHA, que están fundamentalmente presentes en productos marinos, en algas o en pescados azules. Y a su vez, dentro de los ácidos grasos, pues los omega 3, como muchos de ustedes saben, pues son más beneficiosos que los omega 6. Por lo tanto, cuando hablamos de grasa, hay que especificar de qué tipo de grasa hablamos y no meter la grasa toda en el mismo saco. Siguiente, por favor. Sí, siguiente, Tatiana, por favor. Hay algunos problemas, puede que escuchen el audio. Bueno, esperemos un momento que hubo un problema técnico. Esperemos que sí se resuelve. Se quedó sin conexión el doctor Daniel Franco. Era un problemita ahí. ¿Me oís? Sí. Perdón. No sé qué ha pasado, se me ha ido la conexión. Bueno, esto claramente es una indicación de que tengo que acabar. Está hecho y ya me quedan dos, solamente me quedan dos. Bueno, No hay ningún problema. Perdón por... Bien, finalmente, dentro de ese índice, la carne roja contra la anemia. Bueno, pues también lo indicó el doctor Lafauri. A pesar de que el hierro es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, su carencia, bueno, produce uno de los desórdenes nutricionales más comunes. Las funciones del hierro son importantísimas y ahí las podéis ver en la diapositiva. Y sin embargo, se estima que entre un 66 y un 80% de la población mundial puede ser deficiente en hierro. Y es debido fundamentalmente, son anémicos y fundamentalmente debido a la deficiencia nutricional de hierro. Siguiente, por favor. Bien, en esta tabla se puede observar los grupos de población más afectados, que como podéis ver, pues son las mujeres y después también son los niños en edad escolar. Sin embargo, a nivel de proporción, los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas pues son las más propensas a sufrir problemas relacionados con la carencia de hierro.
Además, en el caso de las mujeres embarazadas, si no se corrigen este tipo de estados anémicos, pues pueden dar lugar a bueno, pues niños con bajo peso, partos prematuros, etcétera. Incluso que los niños luego desarrollen enfermedades de tipo cardiovascular o diabetes. Y normalmente las mujeres toman suplementos cuando están en gestación para evitar esa problemática. Lo que pasa es que muchos de esos suplementos generan problemas gástricos como vómitos, náuseas, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, no es nada, esta gráfica es del año 2000, pero sigue siendo muy vigente. Y esta gráfica lo que presenta es básicamente la problemática de la ingestión de hierro no hemo o hierro hemo, que es el que está en los productos cárnicos, concretamente en la carne roja, y cómo es la biodisponibilidad y cómo es la posterior absorción a nivel de plasma, ¿no? A nivel de suelo. Entonces, se ve claramente que cuando uno ingiere una pieza de carne, la biodisponibilidad es casi de un 25%, mientras que cuando uno toma fuentes vegetales basadas en leguminosas, que son ricas en hierro, debido a que el hierro está en otro estado de oxidación diferente y no forma parte de la molécula, pues la biodisponibilidad es mucho más baja. Y bueno, pues esto se cree que es uno de los principales problemas de la anemia en países desarrollados. ¿Vale? Esto de por sí debería potenciar el consumo de carne al menos un par de veces a la semana para combatir de manera más eficaz estos procesos anémicos, por lo menos en mujeres durante el embarazo o en la adolescencia, por el tema del periodo menstruacional, etc. Vale, siguiente. Bien, nada, me quedan dos solamente. A modo de resumen, quiero, bueno, pues nada, recordar lo que aparece en esta diapositiva, que 100 gramos diarios de carne baja en grasa cubren el 50% de las recomendaciones diarias en hierro, en selenio. El selenio es muy importante, forma parte de... Pero bueno, no tenemos tiempo ahora de hablar del selenio, pero es realmente importante. El zinc también. Cubre el 50% de las vitaminas de tipo B, la B6, pero especialmente la B12, que es insustituible, y el 100% de la vitamina A. La carne fresca tiene un muy bajo contenido en sal, con lo cual no va a favorecer problemas relacionados con la hipertensión. Tiene un muy bajo contenido en carbohidratos, por lo tanto, no podemos decir que la carne esté tan relacionada con la diabetes o como la ingesta de carbohidratos de fácil asimilación. Y tiene una muy buena relación de aminoácidos esenciales y tampoco tiene alérgenos la carne fresca. Siguiente. Bien, pongo aquí esta diapositiva porque fue un chiste que me mandaron hace ya tiempo, en la cual el doctor le recomendaba comer pescado y mandaba al cerdito a aprender a nadar. Bueno, yo citando a Paracelso decía que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Yo creo que eso es muy importante, no volverse locos y tener eso claro. Y anteriormente a Paracelso, bastante tiempo, 1500 años antes de Hipócrates, decía que, bueno, que sea tu alimento tu medicina y la medicina tu alimento, ¿no? Anticipando un poco la definición de alimentos funcionales, ¿vale? Yo creo que esto ya es una opinión, como un poco toda esta charla es mi opinión, claro. Yo creo que no hay que volverse locos, la rueda está inventada, hay que hacer una dieta equilibrada, hay que hacer ejercicio. No creo que ni los más fanáticos vegetarianos o veganos quieran la destrucción de la industria cárnica, y menos en los países desarrollados. No es un problema tanto de consumo de carne. Me gustaría recordar que Manos Unidas en el año 2017 realizó un informe en el cual indicaba que hay 800 millones de personas que pasan hambre. Por lo tanto, el problema a día de hoy no es producir más, sino distribuir mejor y ir con estas cosas a países como África, a continentes como África o incluso como Sudamérica también o partes de Asia, pues es un poco paradójico y es un poco cínico, hipócrita, si me lo permiten. Es mi opinión, por supuesto. Yo creo que la industria cárnica no puede destruirse, no creo que vaya a suceder, ni ellos lo quieren, pero sí que tampoco debemos de ser autocondescendientes y debe de adaptarse y debe de transformarse. Y debe de incluir pues, recomendaciones en el sentido de consumir carne fresca 2 o 3 veces al día. Depende si uno es deportista, si está en una época más senil de su vida, si necesita más o menos proteína. Y como dice el plato ideal, pues un 25% que pueda ser proteína de origen cárnica o de origen de pescado,
otro 25% son carbohidratos y el 50% son vegetales y frutas. Y me gustaría prestar especial atención a los alimentos procesados porque creo que en el futuro deberán de consumirse todos, no solo los cárnicos, con moderación, por culpa de la temperatura a los que se procesan, por culpa de los aditivos, etcétera, etcétera. Pero es muy cómodo tener eso en el congelador y que no. Lo incómodo es cocinar la pieza fresca porque hay que hacerlo todos los días. Finalmente, nada, muchas gracias a la Universidad de La Salle de nuevo por haberme invitado. Ha sido un placer y un honor y quedo por haber empezado en nuestra institución y quedo a vuestra disposición para lo que pueda ayudar y resolver. Gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. La verdad que tu reflexión es muy acertada, ¿no? Todo debe tener un equilibrio, no solo en nuestro plato, sino en las decisiones que tomamos, en los conceptos que se reflejan hacia los que son veganos, los que van en contra. Debemos de tener un conocimiento y una base científica, como tú nos has mostrado, cómo se ha desarrollado esta investigación y las conclusiones que se llegan poco a poco, que aún faltan mucho por conocer, que es esa otra parte del iceberg que nos mostraba que se desconoce y que para eso tenemos en este momento pues esa interacción, por ejemplo, de la red iberoamericana de productos cárnicos que se ha generado y cual la Universidad de La Salle y el Programa de Ingeniería de Alimentos es miembro y que ustedes pues lideran. Y para ello invito al ingeniero Javier para que nos comente un poco sobre estos elementos y de cómo se está desarrollando estas investigaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo voy a hablar un poco, complementando lo que dijeron el doctor Laforí y el doctor Daniel, enfocarme un poco a lo que es, qué se está trabajando. ¿Qué se está trabajando hoy por hoy en la industria? ¿Qué se está trabajando en investigación? ¿Qué se está trabajando para el desarrollo y el mejoramiento de la imagen de estos productos cárnicos y de la carne? ¿Qué estrategias se están llevando a cabo? Y dentro de esas, pues obviamente la Universidad de La Salle ha participado con diferentes investigaciones que han desarrollado para, digamos que mejorar esa visión que tenemos estigmatizada de la carne y los productos cárnicos. Y parto con un sencillo ejercicio. Si ustedes hoy por hoy escribieran en Google problemas del consumo de productos cárnicos, yo acabé de hacer ese ejercicio y me salieron 2.200.000 respuestas en menos de un segundo. 2.200.000 respuestas de problemas del consumo de carne y productos cárnicos. Pero hice el otro ejercicio y ¿cuáles son los beneficios del consumo de carne y productos cárnicos? Y me sale la tercera parte, no me sale ni siquiera 1.000.000. Ya, la estigmatización que hay frente al consumo de carne y productos cárnicos es muy grande en el mundo. Y pues nosotros que estamos involucrados dentro del área del área de ciencia y tecnología de los alimentos, en el desarrollo de este tipo de productos, pues tenemos que velar por sacar adelante este tipo de industrias y por brindarle esa cara positiva, esa cara que hablaba el doctor Daniel, que hablaba el doctor Laforí, que muchos de estos son cuentos, muchos de estos son mitos que digamos que con un estudio técnico, como dice la ingeniera Tatiana, con un estudio tecnológico se ha demostrado que pasan a ser no más que una cosa de mitos. Y la realidad es que han fundidas por allá en el olvido de los consumidores. Y desde la Universidad de La Salle, nosotros hemos generado diferentes estrategias para poder impulsar el desarrollo de la industria cárnica y poder generar lo que nosotros llamamos productos cárnicos saludables. Así de sencillo. Incluso la red en la que estamos participando, tanto el doctor Daniel como yo, por parte del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de La Salle, se llama así, Red Productos Cárnicos Saludables. Y tratamos de capturar, digámoslo así, todas esas estrategias que se trabajan a nivel iberoamericano para poder determinar y poderle dar el impulso positivo a la industria cárnica. Así de sencillo. Y dentro de esas estrategias hay varias que hemos trabajado desde la Universidad de La Salle. Y lo que nos gusta en la Universidad de La Salle es una cosa, y es trabajar que todas estas estrategias las hemos trabajado de la mano de la industria y de la mano de los gremios. Por eso acá está el doctor Laforí. ¿Por qué? Porque cuando estamos de mano de la empresa, cuando estamos de la mano de los gremios, estas investigaciones no se quedan en el papel.
Estas investigaciones tienen la capacidad de ser transferidas en corto o mediano plazo a la industria y poder beneficiar a los consumidores de una manera más fiable, de una manera más rápida. Dentro de estas estrategias hemos trabajado diferentes. Una que nos gusta trabajar muchísimo y de la que hemos compartido mucha información en la red iberoamericana de productos cárnicos saludables es la sustitución de grasa. Porque aunque hablábamos que la carne, la grasa sí puede llegar a ser un mito representable, a los consumidores les asusta. Así de sencillo, les asusta el contenido de grasa saturada que tienen los productos. Entonces, bueno, para que no les asuste, nosotros comprometidos con el desarrollo tecnológico de este sector, pues tenemos que brindarle la opción que podamos generar sustituciones de grasa en ese producto sin que afecte la calidad ni nutricional ni sensorial de ese producto. Así de sencillo. Y hemos trabajado diferentes tipos de estrategias. Nos gusta trabajar dos, o que hemos enfocado muchísimo en la Universidad de La Salle y en el desarrollo con diferentes industrias y gremios. Una es la utilización de fibras vegetales. Se ha encontrado que las fibras vegetales tienen ese componente de capacidad emulgente y ese componente de capacidad emulgente hemos tratado de meterlo allí en los productos y ha generado buenas respuestas. Tanto así que muchos productos que han trascendido a nivel industrial han incorporado y sustituyendo la grasa en pequeñas cantidades o en medianas cantidades por estas fibras vegetales, sin llegar a deteriorar la calidad, sobre todo tecnológica, porque como todos los que estamos metidos en el cuento de la industria cárnica sabemos que la grasa es parte fundamental del aspecto tecnológico de los productos cárnicos. Y eso es fundamental. Pero hemos encontrado que ese tipo de reemplazos, sobre todo con algunas fibras, nosotros acá tenemos la facilidad que fibras vegetales, podemos tener materias primas las que queramos. Somos un país tropical donde las frutas abundan por montón y donde tenemos que aprovechar esos recursos para poder sacar provecho y brindar esta posibilidad a la industria. Ese es uno de los, digamos, de las estrategias que hemos trabajado muchísimo. Y otra es en alianza con empresas que trabajan en este sector de las grasas y aceites y demás, hemos desarrollado o hemos, digamos que metidos en el cuento de la investigación con los shortening plásticos. ¿Qué son los shortening plásticos? Son grasas modificadas de forma química, pero que no llegan a ser grasas trans. O sea, están libres de grasas trans. Tienen una modificación que hace que el producto, que la grasa que se creó con una especie de mezclas vegetales, tenga las características tecnológicas para ser procesada industrialmente sin deteriorar la calidad del producto. Y hemos encontrado que el utilizar estos shortening plásticos en el desarrollo de diferentes productos cárnicos ha dado unos resultados espectaculares. Hemos logrado disminuir incluso a cero el contenido de grasas saturadas y incorporando estos shortening plásticos sin deteriorar ni la calidad tecnológica ni la calidad. Y asimismo, pues hemos trabajado con la incorporación de grasas insaturadas, pero las grasas insaturadas pueden llegar a tener un pequeño inconveniente, y es que estas sí no son tan estables. Entonces, a nivel mecánico no son tan estables como las grasas saturadas, pero con algunos coayudantes como los shortening plásticos, algunos emulgentes, se pueden desarrollar ejercicios de esta naturaleza. Otra de las estrategias que hemos trabajado bastante es la utilización de nuevas materias primas de carne. La industria cárnica se basa en la utilización o el aprovechamiento de la carne de res y la carne de cerdo principalmente, y obviamente la carne de pollo, que es transversal a muchos procesos a nivel industrial. Pero trabajando con gremios en la Universidad de La Salle, hemos podido desarrollar investigaciones, por ejemplo, con la Asociación de Búfalos la Asociación de Búfalos de Colombia. Y nos hemos dado cuenta que el búfalo es una materia prima muy eficaz en el desarrollo de productos cárnicos. ¿Por qué? Porque al tener menos contenido de grasa intramuscular, tiene mayor contenido de proteína. Y ese contenido de proteína se incrementa con contenido miofibrilar. O sea que es un contenido de proteína tecnológicamente hablando muy eficaz. Entonces, puede generar una estabilidad en las emociones cárnicas muchísimo más alta que otro tipo de carnes. Y hemos logrado desarrollar diferentes investigaciones
y publicaciones utilizando este tipo de productos este tipo de carne para desarrollar diferentes productos cárnicos. Y han resultado unos ejercicios bien estructurados que incluso han logrado trascender a la industria cárnica en el país. Asimismo, hemos trabajado con carne de babilla. La carne de babilla, lastimosamente, este animalito se utiliza mucho para el desarrollo de la piel y el aprovechamiento de la piel, pero la carne es casi que un subproducto que se desecha. Y se han logrado tener ejercicios interesantes por la calidad que tiene este tipo de carne para la industria. Y asimismo con carne de avestruz y otro tipo de ejercicios. Y nos hemos dado cuenta que al final lo que buscamos con este pequeña subárea de investigación que tenemos en el programa es que hay diferentes tipos de fuentes de carne que pueden ser aprovechadas para la industria alimentaria, para la industria cárnica, y que a veces las tenemos subvaloradas en países y que pueden llegar a ser grandes estrategias. Y no solo hablando de carne, estoy hablando de el aprovechamiento de otro tipo de vegetales como subproductos de la industria cárnica, como almidón, de diferentes tipos de tubérculos que tenemos aprovechados en Colombia, como el pubio, como las ibias, que incluso la Universidad de La Salle está trabajando en este tipo de ejercicios con estos tubérculos para poder desarrollar diferentes aditivos para este tipo de industria. La reducción de sal es importantísima. Yo creo que es uno de los áreas de investigación más transversal en el mundo, que más hemos trabajado a nivel internacional, que incluso la red tiene digamos que está enfocado, uno de los temas principales es la reducción de sal. ¿Por qué? Porque para nadie es un problema que el sodio, valga la redundancia, es un problema para la industria, y que los consumos de sodio están siendo altísimos y que lastimosamente la mayoría de los aditivos utilizados no solo en la industria cárnica, en la industria de alimentos son basados en sodio. Así que el hecho de poder reemplazar el sodio en industrias como la industria cárnica es importante. Se han desarrollado muchas cosas. Ya incluso hablar de un producto reducido en sodio no es tan diferente, no es tan ilógico. Ya incluso en Colombia nosotros tenemos líneas de diferentes tipos de industrias que están reducidas en sodio, y no solo hablando de carnes, hablando de diferentes tipos de productos a nivel alimentario. Pero es una de las estrategias que digamos que está trabajando muy fuerte la red iberoamericana de productos cárnicos saludables. El doctor Daniel en el CTC, yo creo que es uno de los líderes del CTC de la reducción de sodio a nivel mundial. Sería oportuno las personas que quieran contactarnos y demás, conocer estas investigaciones que estamos desarrollando allí. Y hay un tema y una estrategia que se está desarrollando mucho, y es la incorporación de antioxidantes. ¿Por qué? Porque de por sí la industria cárnica, digamos que es una necesidad colocar el antioxidante, porque el antioxidante tiene una característica tecnológica, y es que evita la formación de nitrosamina. Y esas nitrosaminas son el peligro en el producto cárnico. Es cuando se juntan el nitrito con esas aminas de la carne, crean la nitrosamina y es el compuesto cancerígeno. El compuesto realmente carcinogénico. Pero el antioxidante es el que me ayuda a evitar esa, digamos que esa producción de nitrosaminas. Pero nos hemos dado cuenta que los antioxidantes no solo son tecnológicamente buenos, sino que a nivel de salud pueden llegar a tener unos efectos muy interesantes en los consumidores. A nivel nutricional son importantes, tanto así que hoy por hoy la recomendación de consumo de antioxidantes es casi que obligatoria en la dieta de los seres humanos. ¿Para evitar qué? Para evitar básicamente el estrés oxidativo y evitar que ese estrés oxidativo se convierta en carcinogénico. Así de sencillo. Y la industria cárnica ha sacado provecho de eso. Porque hoy por hoy, y vuelvo y reitero, gracias a Dios estamos en un país tropical donde tenemos muchas fuentes vegetales para poder explotar, y muchas de esas fuentes vegetales son ricas en antioxidantes. Y hemos podido desarrollar diferentes investigaciones con antioxidantes derivados de diferentes frutas tropicales, diferentes frutas que denominamos acá exóticas, y aplicarlas a la industria cárnica.
Entre esas tenemos la champa, que el programa de ingeniería de alimentos está, digamos que es fuerte en este producto y se está logrando investigar todos los componentes que tiene y hemos logrado incorporar extraer estos antioxidantes de allí, incorporar en diferentes materias alimentarias y nos hemos dado cuenta que la industria cárnica funciona de manera, tecnológicamente hablando, de manera eficaz. Entonces, digamos que ese es uno también de las ver esos productos saludables. Y hay algo que también estamos luchando desde la red, estamos apoyando y fortaleciendo mucho, y es la sustitución de otro tipo de aditivos. En este caso, sobre todo un nitrito. El nitrito es el problema, aunque acá hago un paréntesis. A la industria cárnica la miran feo y la estigmatizan por el nitrito. Y cabe aclarar que el nitrito es controlado por las autoridades sanitarias en todos los países. Y hay un límite máximo de incorporación de nitritos. En Colombia, por ejemplo, el decreto dice que 200 partes por millón, más o menos. Pero hay frutas, perdón, verduras que incluso pueden llegar a tener mayor contenido de nitrito. ¿Esto puedo por qué? Fácil, por el uso de fertilizantes. Cuando yo agrego diferentes tipos de fertilizantes, el contenido de nitrito a veces, cuando exagero en esta incorporación, puede llegar a ser 10 veces más que el de un producto. Y eso es uno de los mitos que tenemos allí. Entonces yo no como productos cárnicos por cuidarme el nitrito y resulta que estoy comiendo verduras que me hacen más daño. Entonces hay que, así como tenemos que saber dónde compramos los productos cárnicos, hay que saber dónde adquieres tus verduras. Porque pueden también tener un contenido de nitritos elevados sin que yo lo sepa como consumidor. Desde la red iberoamericana de productos cárnicos saludables, estamos desarrollando también estrategias y viendo cómo compartimos estas estrategias, estas investigaciones que hacen en Brasil, en España, en Argentina, en México, para la sustitución de nitritos. Incluso dentro de poco vamos a tener unos textos que van a estar, digamos que al público, sobre reducción de sodio y sobre reducción de nitritos y estrategias para poder generar. Del programa hemos, digamos que generado diferentes tipos de estrategias, tanto con el desarrollo de diferentes mezclas de aditivos diferentes al nitrito, como sustituciones en coayudante con diferentes tipos de aditivos, llamamos aditivos de origen. Y digamos que una es pues también trabajar desde el sector, como lo dice el doctor Laforí. Desde el sector primario, si yo logro, como lo que estamos haciendo en Colombia, como lo que está acá Fedegan, el ICA y demás, logro generar un sector primario donde, digamos que hago mis ejercicios de producción de carne con buenas prácticas, con excelente manejo, e incorporando en la dieta de estos animales algunos componentes que pueden llegar a ser beneficiosos. Esos componentes, como decía el doctor Daniel, el doctor Laforí, como el omega 3, pueden incrementarse dentro de la carne. Y yo puedo sacar provecho de esto para poder generar productos que tengan, digamos que un contenido más alto de alimentación funcional. Y aquí, digamos que me gustaría cerrar con una cosita. Y es que, de todas maneras, yo no puedo hablar de problemas de la industria cárnica, ni puedo hablar de problemas de diferentes tipos de problemas sin tener bases científicas. Y las bases científicas me la da a mí una acción importante que se llama evaluación de riesgos en inocuidad. Si yo no tengo claro, o sea, si no hay detrás una investigación científica que me determine a mí y me sustente a nivel técnico que el nitrito es un problema en la industria cárnica a través de una evaluación de riesgos, pues yo no puedo todavía hablar que sea un problema, porque la evaluación de riesgos en inocuidad de alimentos se dedica a eso, a decir, coger un peligro y mirar si realmente el consumo en una región específica, en este caso, por ejemplo, Colombia, de verdad el consumo de ese peligro es un riesgo para la población colombiana. Hoy por hoy, muy pocos países han adelantado esos riesgos. Y, por ejemplo, hablaba el doctor Daniel de los organoclorados en carne. Acá hicimos ya una investigación de evaluación de riesgos de organoclorado en carne colombiana.
y los niveles vieron que no era ni siquiera un pequeño peligro para la población colombiana, porque los contenidos de organoclorados son tan bajos que no causan ningún riesgo para la población colombiana. Y ese documento está en el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de La Salle participó en esa elaboración de ese documento. Entonces, a mí lo que me puede generar una conclusión final, si un peligro es eso, es una evaluación de riesgos. Y hoy por hoy las que han desarrollado a nivel mundial han demostrado que realmente a nivel científico esto se queda en mito, en realidad. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Yo creo que esa última conclusión que has dado también es muy importante, no solamente desde dónde debemos hacer esa búsqueda de información científica, sino cómo generar y cuáles son los modelos de ese análisis científico para poder emitir pues, ya unos conceptos y tomar decisiones y poder ver a futuro, ¿no? Porque lo que hablaba un poco Daniel, ¿no? Un tema es lo que conocemos en la historia y lo que se ha desarrollado en la ingeniería de alimentos, del consumo cárnico, algo de la información que tenemos ahora y pues como vemos todo es cambiante, toda la situación que se está generando alrededor del mundo, pues genera esas nuevas mitos, esas nuevas realidades que tenemos que empezar a ver y son hacia donde tenemos que visibilizar esas investigaciones para que se tenga una información más cierta y que a futuro pues tengamos no solamente un consumo saludable de alimentos, no solamente el consumo vegetal, también hay que, todo es un equilibrio y hacia dónde tienen que ir. Entonces vamos a dar espacio para unas preguntas. Yo invito a los asistentes, como ven que, pues si quieren tener contacto con la universidad, si quieren tener contacto con la Red Americana de Cárnicos, si tienen dudas, preguntas, nos dejen en el chat sus datos, dicen, mire, yo quiero que me contacten para, soy una empresa que tiene ciertas problemáticas y podemos pues ya contactarlos para prestar esa información y pues el chat es un espacio muy bueno para que podamos dejar toda la información ahí registrada. Vamos a dar el espacio a unas 3 preguntas que Javier nos va a colaborar. Bueno, pregunta Juan Carlos Velázquez, yo creo que esta pregunta es directa del doctor Daniel. ¿Cuál sería la diferencia en salud y nutrición entre consumir carne fresca o carne madurada? Bueno, pues la verdad es que el doctor Lafauri, además de adelantar un poco lo que yo comenté, también habló de la carne madurada. Y yo soy un gran defensor de la carne, de la maduración de la carne. Como él decía, en España hace unos años, cuando uno iba a un supermercado, la señora, que bueno, no tiene por qué tener esos conocimientos, decía, la carne es fresca. Y el carnicero le decía, sí, sí, recién matado, está recién matado. Lo que ocurre es que cuando un animal está recién matado, puede estar, sobre todo el vacuno, puede estar en rigor mortis. Y en el rigor mortis es el mayor grado de dureza a nivel miofibrilar, porque los principales compuestos de las proteínas, la actina y la miosina, están juntas y no se separan. Entonces, la maduración de la carne es fundamental para desarrollar el aroma, el sabor, el flavor, una serie de, y por supuesto la terneza, es fundamental madurar la carne. ¿Qué ocurre con la maduración de la carne? Que tiene un costo. Es decir, para un frigorista, para un industrial, madurar la carne significa que la tiene que... Primero que no... Nos fue un poquito. Sí. Si quieres, vamos. El doctor Lafauri también está, si quieren trasladar la pregunta. Si quieres, Javier, complementas Okay. la pregunta. Doctor Laforet, ¿quieres complementar algo de lo que está diciendo el doctor Daniel? No, complementando lo que decía el doctor Daniel, pues básicamente es que las características fisicoquímicas de la carne fresca, cuando un animal está recién sacrificado, son diferentes. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, tiene un contenido de agua más alto. Al tener un contenido de agua más alto, los otros micronutrientes pues se disminuyen en su cantidad. Al realizar el proceso de maduración, pues hay muchos cambios bioquímicos que suceden en esta carne.
Uno de ellos es disminuir el contenido de agua. Al disminuir el contenido de agua, pues macromoléculas como la proteína o micromoléculas como la vitamina D12 pueden llegar a incrementarse. Y solo por ese pequeño cambio, solo por ese pequeñísimo cambio a nivel bioquímico puede generar una característica nutricional mayor. Doctor Daniel, sigue. Pues que efectivamente se dan lugar a una serie de aminoácidos. Los aminoácidos están involucrados en el sabor característico de la carne madura y dan lugar a una serie, por ejemplo, los productos elaborados, el jamón serrano, pero bueno, ahí ya no es un proceso exactamente de maduración, es totalmente necesaria. La carne recién faenada no tiene sabor, no tiene el bouquet como se ha desarrollado en el vino y en otros productos, en el aceite, no tiene el bouquet necesario para el que quiere degustar un buen chuletón, una buena pieza de carne. Entonces es absolutamente necesario. Y entonces yo recomiendo que si uno compra la carne fresca, como decía el doctor Lafauri, la madure en su frigorífico. La puede congelar incluso primero, porque la congelación también le va a ayudar algo al ablandamiento, con la formación de cristales, sobre todo en los congeladores de casa, que no congelan demasiado rápido, pero la puede madurar en el frigorífico pues una carne de ternera, pues una semana, si es vacuno mayor ya se puede ir a partir de los 15 días, 20 días, y cuando luego cocine esa carne, ya sea guisada o ya sea frita, pues va a ver que es tierna y va a comprobar si... yo le reto a todo el mundo que haga la prueba. Una carne sin madurar frente a otra madurada. Si el corte es el mismo, si la pieza es la misma, porque a veces hay cortes más duros que otros, la diferencia es abismal. Es como tomar jamón atemperado sin atemperar. Lo que pasa es que llegamos al frigorífico, tenemos hambre, queremos comer el jamón y no lo atemperamos, pero la diferencia, la temperatura, digamos, realza esos sabores y esos aromas que al final son los que uno quiere degustar. Se me está ocurriendo en este momento que una charla futura que podemos generar todos estos asistentes es hacer ese proceso, como es un proceso de maduración en casa y de la degustación y cocción de un buen, como habla Daniel, de un buen beef. Yo creo que también sería algo interesante para todos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Javier? Sí, voy a remitirme a otra pregunta para terminar. Y sí, para todos los asistentes, que obviamente nos pueden escribir al correo y alimentos@lasalle.com, solicitando también dudas, preguntas y el puente para cualquiera de los panelistas. Aquí hay una pregunta que hace Diego Arturo Beltrán, y es, él dice que quitar la sal es difícil porque al final es para dar textura final al producto. O sea, que si se podría llegar a quitar toda la sal. ¿Qué opinas, doctor Daniel? No, bueno, vamos a ver, la sal en lo que es en el producto, evidentemente en el producto procesado, tiene una función tecnológica. Como tú bien hablabas de los nitritos, y las sales no tanto, pero la sal fundamentalmente va a trabajar en el sistema bacteriostático para disminuir la proliferación bueno, la sal es tan antigua que la palabra salario, como bien sabéis, proviene de la época de los romanos, que era con la que se pagaba las soldadas. Cuando iba el Imperio Romano de país en país, pues en vez de pagar con moneda, se pagaba con sal, porque era un producto valioso. Y de ahí viene la palabra salario. Entonces se utilizaba para conservar alimentos, o sea que tiene una antigüedad de 2000 años. ¿Por qué? Porque inhibe el crecimiento microbiano. En ese sentido es complicado. Ahora mismo hay otro tipo de, como tú decías, de coadyuvantes tecnológicos y de aditivos que pueden hacer la labor de la sal, pero no es tan fácil. Y luego el problema de la sal es que muchas investigaciones han demostrado que el poder aditivo de la sal es superior al de muchas drogas, como ya no digamos la nicotina o ya no digamos drogas pues como la cocaína o la heroína. Bueno, aunque yo no soy experto en drogas porque no las consumo, pero hay drogas que tienen un poder aditivo a nivel fisiológico y otras es a nivel mental. El caso es que la sal tiene un poder aditivo, igual que el glutamato monosádico y otros compuestos derivados, muy importante. Y entonces la reducción hay que ir haciéndola poco a poco. Y a nivel tecnológico, que no me quiero escurrir de la pregunta de
tal, pues evidentemente tiene una función tecnológica importante en lo que es la solubilidad de las proteínas miofibrilares y por lo tanto es difícil de sustituir, pero sí que se puede hacer con otro tipo de aditivos menos importantes, porque el problema de la sal es, como tú bien decías, el sodio, y si utilizamos otro tipo de cationes monovalentes o divalentes, como el magnesio o el calcio, pues vamos a mejorar a nivel de salud y las propiedades tecnológicas también se están mejorando. Hay mucha investigación en ese campo hoy en día. Ingeniera, no sé si hay tiempo para otra pregunta porque... Sí, eso te iba a comentar, si damos una última pregunta y ya con eso Sí, cerramos. perfecto. Entonces, tenía por acá... no sé hasta qué punto podremos responderla, pero ¿cuál es la diferencia en el producto cuando se usa sal marina o sal yodada en el producto? Sal marina, a ver, la sal marina como tal, evidentemente tiene impurezas. Bueno, vaya pregunta. Tiene impurezas y en esas impurezas va aparte de yodo. No sé si la sal yodada está más enriquecida en yodo que la sal marina que viene directamente de la evaporación del agua de mar y que tiene un porcentaje, evidentemente la sal tiene una solubilidad en el agua de mar del 33%, del 33 por mil, perdón, del 3,3, o sea, por cada 100 litros de agua se solubilizan 3. La verdad es que no lo sé, no quiero meterme en más jaleos. No sé si la sal yodada, porque la marina es muy rica, pero probablemente las algas y tal tengan mayor contenido en yodo que y se pueda, quizás de las algas se saque más sal yodada que de la sal común. No lo sé, la verdad, no quiero Y además meter la pata. la sal yodada pues tiene detrás una industria totalmente fortalecida, algo que no ha podido hacer la sal marina. La sal marina depende la calidad del lugar donde se extrae y de la calidad que tenga la empresa que las trae. Entonces, como dice el doctor Daniel, por eso puede llegar a tener más problemas de otro tipo de contaminantes, entre comillas, o sea, que no es una sal pura, y eso puede llegar a afectar la calidad. Entonces, puede ser una lotería, puede que tu sal marina sea muy buena y te salga un producto muy bien elaborado tecnológicamente, pero puede que contenga unas impurezas y tecnológicamente hablando no te funcione tan bien. Entonces, Bueno, yo creo que Yo creo que para el seguir yodo, en la si no hay línea problemas de de... tiroides, si no hay unos problemas importantes de tiroides y no hay un problema de radioactividad en un momento dado que haya que sustituir con yodo, yo creo que hay suficientes alimentos. Nunca he oído que haya unas carencias de yodo importantes a nivel nutricional, salvo en aquellas personas que tienen algún problema de tipo tiroideo. Todo tiene su No historia, puedo ¿no? responder más. Un poco para poner en contexto a Daniel, en la normativa colombiana de la sal de consumo de cocina, por llamarlo así, estaba regulado la inclusión de una concentración de yodo en la sal de consumo humano aquí en Colombia, y esa regulación aún la seguimos manejando por una deficiencia que hubo en yodo años atrás y que conllevaban de que toda la sal de consumo humano en Colombia teniera una adición importante de yodo. Entonces, también es que por eso a lo mejor tocaba poner en contexto a Daniel. Yo creo que para no llevar, y lo que siempre llevamos a cabo en esta presentación y la investigación, vamos a consultar una información fehaciente de investigación y nos comprometemos con esta pregunta para poderle responder al panelista, pues ya con algo de fundamento científico, y lo responderemos en su correo electrónico. Yo creo que es lo mejor para no divagar y poder llevar a una respuesta certera. No podemos saber de todo, tampoco hay que engañar. Sí, pero lo importante es saber la fuente y de dónde tenemos que buscar, y así reunirnos y poder definir una respuesta correcta.
Entonces, de mi parte, la verdad, quiero agradecer a todos los ponentes, al doctor José Félix Lafurí, para darnos introducción en el tiempo de lo que pasa en nuestras fincas y cuál es el contexto colombiano en la producción, exportación e importación y de cómo se está llevando a cabo este concepto de la carne a nivel nacional, al doctor Daniel José Franco, que realmente pues, es un investigador muy fuerte en la industria cárnica, que está aportando su valioso aporte en esta información a todos nuestros asistentes, y al ingeniero Javier también, pues que complementa muy bien lo que se está desarrollando a través de la Red Iberoamericana de Cárnicos. Como hablamos, aquí no solo son investigadores Colombia y España, sino están de México, Chile, Perú, Argentina. Es una red bastante robusta y que pues va a tener una información muy importante, y lo mejor de todo es que es una divulgación gratuita. Van a salir artículos, van a salir libros de conceptos e información técnica, pues que también para todos nuestros asistentes en su momento de publicación se los haremos llegar a sus correos electrónicos o los links para que puedan descargarlos y tener una información sobre ello. No sé si quieres aportar algo más, Daniel, ya para despedirnos. Reiterar las gracias, ha sido de verdad un placer y un honor, y espero, si alguien quiere contactar conmigo, espero que la charla esté a disposición de todo el mundo. Si alguien necesita, a través de Javier, él ha hecho una buena divulgación de la red, yo no me he centrado tanto en eso, pero bueno, pues eso, que es un placer juntarse con compañeros y que juntos somos más fuertes. Que no nos volvamos locos, que seamos complementarios, que no peleemos con mi carne. Incluso dentro de la industria cárnica hay a veces peleas absurdas entre multiespecies, ¿no? La carne de cerdo es mejor que la de vacuno, mejor que la de pollo, mejor tal. Hay que ser complementarios, y cada alimento tiene sus puntos fuertes, y si hacemos las cosas bien, pues bueno, pues tener suerte, que no haya una predisposición genética para tener enfermedades. Se sabe que fumar está muy asociado con el cáncer de pulmón, eso está claro y es evidente, pero en el tema de la carne las cosas no están tan claras, y entonces por moderación y por precaución vamos a consumirla de forma moderada, pero tampoco criminalicemos y tampoco nos volvamos locos. Esa es mi opinión. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, ya casi noche en España, y que estén todos muy bien. Cuídense con el COVID, que es importante. Bueno, Cuídense hasta todos. luego. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego, Daniel, ingeniera Tatiana, doctor Lafurí. Muchísimas gracias por todo.